Buenos días a todos. Gracias por empezar el día con Foro de Foros y con Kiko Llaneras, a quien también agradecemos que empiece el día con nosotros. Hoy hablaremos de uno de sus libros, el segundo, que habla sobre datos y sobre cómo estos nos ayudan a entender mejor el mundo. La historia de Kiko es interesante porque es un ingeniero reconvertido periodista que un poco el camino de la causalidad le lleva de la Universidad de Girona al país. Se define a sí mismo como un curioso, ¿no? Un obsesivo con las listas, que también le preguntaremos sobre esto. Y un poco la trayectoria de Kiko: se juntó con unos amigos, 2007 por ahí, fundaron Politicón. A través de Politicón salieron oportunidades de escribir en Hotdown, en El Español, y luego pues termina en El País, ¿no? En su introducción en el libro pues habla de esto de las listas, como os decía. Le obsesionan 1000 temas. Yo creo que ahora estamos hablando y es increíble ver pues la luz que sus ojos, cada tema es algo nuevo para él. La lista que hemos preparado para preparar el libro es otra lista más en su historial. Y al final todos nosotros estamos rodeados de datos, ¿no? O sea, cuántas veces miramos el móvil al día, el email, contamos el tiempo que tardamos en hacer 1 kilómetro, una carrera, o revisamos las listas de pues, cuando salen libros, ¿no? Pues los mejores libros de ficción del año pasado, ¿no? O de negocios. Todo va envuelto a gestión de datos, ¿no? Y en cuanto antes eran quizá menos obvios y menos accesibles, pues es relevante tratar de entender cómo se gestionan. Entonces, antes de empezar a hablar por el libro, le quería preguntar a Kiko cuál ha sido tu lista más reciente, ¿no? Y también la lista de la cual más te arrepientes. Bueno, buenos días, gracias a todos por compartir un ratito. Pues a ver, sobre mis listas más recientes, yo que son todas, ¿no? O sea, probablemente es la que he hecho con las notas para venir hoy, ¿no? O sea, yo apunto, trabajo. De hecho, escribo el grueso de lo que escribo en una aplicación que son como listas dentro de listas, se llaman listas fractales. Es como que es infinitamente, puedes hacer infinitas listas dentro de otras listas. Yo no recomiendo pasar de 2 o 3 niveles, pero digamos esa es mi forma natural hay varias aplicaciones con esta filosofía, pero esa es mi forma natural de ordenar las cosas. Entonces hago continuamente. Y las que me arrepiento, como cuento un poco en el libro, o sea, al final yo digo que es uno de los golpes de suerte, digamos, de mi vida, es que conseguí reconvertir un cierto impulso compulsivo por poner orden a cosas que no se pueden ordenar, ¿no? Que siendo niño podía ser eso, pues yo qué sé, de todas las películas que he visto, una contabilidad minuciosísima para ver si en Navidad me podía comprar una consola que yo quería, y estaba ahí meses ahí, y si vendo este juego por tantos euros y tal. Entonces, como eso me consumía mucho tiempo y no es súper saludable hacer eso con tu vida, y en un momento pasé a hacer eso con cosas que le importaban a otra gente. Y ese es mi curro. O sea, mi curro es obsesionarme con un tema, pero de manera legitimada, porque voy a estar obsesionado durante unas semanas con, yo qué sé, bueno, con COVID o con la pandemia estuve 1 año y medio, pero con el Mundial de Fútbol pues pasan 4 semanas. Y entonces yo me obsesiono con una historia y cuando acaba la comparto. Entonces más o menos me arrepiento de todas las listas aquellas un poco primigenias, aunque bueno, en el fondo fueron fundacionales para componer mi trabajo. Bueno, el libro del que hablaremos hoy se llama Piensa claro, 8 reglas para descifrar el mundo y tener éxito en la era de los datos. Han vendido más de 5.000 unidades y va por la 3ª edición. Entonces, más o menos, hablando con Kiko, yo he dividido el libro como en 3 bloques: uno que habla de la complejidad del mundo y la causalidad de todo aquello que hacemos, que es el capítulo 1 y el 4, luego un segundo bloque que es un poco el darle importancia más de la que creemos que tiene al azar, ¿no? Y que pues apreciar aquello incierto, aquello que no controlamos y a disfrutarlo también en el proceso. Y la última es pues cómo los datos o cómo los números te ayudan a hacer malabares para sobrevivir, ¿no? A la complejidad y al azar. Entonces me ha hecho también mucha gracia que su mayor éxito, según él, es aparecer en el Mundo Today como loco de los datos. Sí, desde luego es lo que me escribió más gente ese día. Eso era en mitad de la pandemia
Y entonces era como... También un éxito, o sea, mi trabajo en la pandemia era estudiarme los datos de COVID y compartir lo que pensaba que decían y lo que no decían. Entonces hacía en El País, uno de mis jefes me pidió algo que yo en principio no acababa de ver muy claro, pero recordáis la curva, ¿no? Entonces la curva es... Convertimos en protagonista mundial a una curva. O sea, esto es una cosa... COVID fue muy aleccionador en términos de periodismo para nosotros. Entonces, bueno, había esa curva y yo empecé a escribir bastante de la curva. Entonces me dijo, no, vamos a hacer un vídeo diario. Entonces vamos a hacer todo esto confinados ya, cada uno en su casa. Entonces yo, un vídeo diario, entonces hacíamos un vídeo diario de, pues eso, yo cada mañana pues miraba los datos, los PDFs aquellos del ministerio terribles y tal, y grababa, nada, duraban 3 o 4 minutos, pues bueno, diciendo lo que, bueno, no solo la curva, pero en esencia la curva y alrededores. Y hacíamos eso una vez al día. Entonces, la verdad que fue un curro intenso, pero ahí aprendí mucho a hacer eso, ¿no? Entre otras cosas, pasados unos ciertos días, yo ya no tenía muy claro, digo, o sea, yo me he levantado todas las mañanas y decir, ¿qué cuento hoy, no? Porque es como ya no tengo nada nuevo, ¿no? Esto no se ha movido, ¿no? Y tenía la sensación de un punto de decir, ¿no? Me repetía a veces o me cabreaba porque los datos de Golde, los datos eran malos, ¿no? Y entonces ya no tal, entonces era como muy en directo. Y dos cosas, entonces el Mundo Today fue como claramente eso generaba una relación distinta con la audiencia. O sea, al final estaba todo el mundo en su casa y todos los días podía entrar a ver a alguien reaccionando a lo mismo que ellos, ¿no? Entonces, obviamente, yo miraba los números, entonces porque no era tanto alcance, o sea, yo tenía más audiencia con otras cosas. O sea, no era, digamos, el momento de más audiencia. Pero creo que era una audiencia distinta. Y, digamos, creo que funcionaban dos cosas. Por un lado, y me gustaba lo del Mundo Today, es... el Mundo Today tenía la sensación de que yo estaba muy metido en lo que estaba haciendo, ¿no? El loco de los datos ha muerto, pues, o sea, se ha vuelto loco de datos y solo pide más datos, ¿no? Pero creo que había un punto de transmitir o comunicar un entusiasmo o dedicación por lo que haces, que para mí es esencial a la atención. O sea, yo lo he usado mucho esto en clase cuando me dedicaba a dar clases. Yo creo que la obligación de un profesor es que los alumnos salgan diciendo, joder, qué friki el de ingeniería en termodinámica, es un friki. O sea, esa idea de que a ti te alucina lo que estás contando es muy importante para transmitir, ¿no? O sea, si a ti no te alucina o no te parece súper interesante o súper relevante lo que tú estás contando, es muy difícil, o por lo menos es más fácil hacerlo, contagiar eso en primera persona. Entonces, yo creo que en los vídeos se transmitía esa idea y el mundo te decía, joder, vaya loco de tal. Entonces, pero bueno, tú tienes la sensación de, si se mira todos los datos, voy a escuchar un poco más, ¿no? O sea, que era útil. Entonces, ese era el gran aprendizaje. Y el otro es que yo hacía eso todos los días y había días que digo, no tengo que contar. Pasaron 2 meses o así, había un momento que ya lo paramos, ¿no? Porque ya la pandemia estaba en otra fase, nos fuimos ese verano un poco de calma, que luego resultó que era un poco injustificada y tal, y lo paramos, y a los 3 días de parar el vídeo, yo ya no sabía cómo iba el COVID. O sea, enseguida era como, bueno, tal, porque de golpe la obligación esa que yo tenía de mirar cada día y empollarme y compartir, yo tenía la sensación de que no pasaba nada y tal, pero cuando dejé de hacerlo yo mismo, porque acabé desinformado. Y pensé, bueno, pues igual había más valor del que yo desde muy dentro estaba, ¿no? O sea, porque en cuanto he dejado de contármelo a mí, he perdido una visión que entonces tenía. Para hablar del primer bloque sobre complejidad, en el libro él hace un ejemplo, no sé si cuánta gente está familiarizada con las anguilas, pero algo súper curioso es que la anguila nace y muere en el mismo sitio del mundo, independientemente de que las encontremos en un mar u otro. Entonces, que siempre van encontrando las corrientes para llegar a un punto concreto, viven en una cueva toda su vida y cuando se sienten que van a morir, siguen el mismo camino hacia donde nacieron. Entonces, como que, y utiliza el ejemplo del libro para explicar cómo de complejo es el mundo. Y bueno, quería preguntarle a Kiko pues, algún otro ejemplo y también para hablar de la causalidad, ¿no? Al final, todas nuestras carreras son causalidades, ¿no? O sea, trabajamos donde trabajamos porque en su día trabajamos en otro sitio, ahí conocimos a alguien, nos dio una experiencia que nos ha dado el siguiente paso. El ejemplo es la carrera de Kiko y haciendo un poco un símil
con Ibai Llanos, ¿no? Pues hubo una polémica muy buena con Juanma Castaño de que pues, todos los futbolistas o todos los deportistas que daban exclusivas iban al canal de Ibai gratis, ¿no? A hablar libremente. Entonces, como Juanma Castaño estaba cabreadísimo, ¿no? De por qué no van a mí, que soy periodista de toda la vida, deportivo. Entonces quería preguntar a Kiko si se ha encontrado muchos Juanma Castaño en el camino. A ver, en cierto modo sí, obviamente no a nuestra escala, ¿no? Pero, o sea, yo empecé a escribir, como comentabas antes, ¿no? Yo empecé a escribir en 2006-2007 en el mundo de los blogs, que era cuando esto era nuevo, ¿no? Entonces la oportunidad, que es como a mí me preguntan muchas veces estudiantes de periodismo, de bueno, ¿qué recomiendas a alguien que está abriendo, ¿no? Entonces, como hay un consejo muy habitual, o sea, la tentación cuando te pregunta alguien esto es decir lo que hiciste tú. Pues como, bueno, lo que hiciste tú no tiene por qué ser lo que hay que hacer ahora, ¿no? Que a ver, que no es un mal atajo, ¿no? Decir lo que te ha servido a ti, es compartes lo que puedes, ¿no? Pero en mi caso me freno un poco porque, bueno, a mí me sirvió, mi ventana de oportunidad fue que en 2006-2007 tú podías escribir de cualquier cosa y compartir eso con quien sea. Que eso hoy parece ridículo, pues como, sí, pues claro, pero en 2005, bueno, era nuevo. O sea, eso de que tú podías en cualquier sitio del mundo escribir cualquier cosa y compartirla sin ninguna intermediación, y si resultaba que tenía atención, podías generar atención con eso, era revolucionario. Entonces es como, los que has vivido, es como, pero eso era tal. Entonces esa fue mi ventana. Lo que pasa es que obviamente es una ventana que dura un tiempo. Entonces, la mía fue esa. Entonces, como se abrió ese espacio, empezamos a escribir en internet y resultó que había, bueno, lo que hacía en ese momento yo era escribir sobre actualidad, pero con una mirada cuantitativa. Yo estoy haciendo mi tesis, yo pues, era ingeniero y yo estaba haciendo mi tesis doctoral, entonces estaba pues, era un académico, un joven académico, y entonces mi espacio es, bueno, con este tono, con esta forma, digamos, con esta, pues buscando papers y tal, y con referencias y tal, pues podemos escribir sobre asuntos de actualidad usando gráficos y tal. Y sí, hacíamos eso, ¿no? Y eso no lo hacían los medios de comunicación, y entonces se podía hacer, o sea, podías hacer eso y era algo escaso. Lo que descubrimos es que además había demanda para eso. O sea, había demanda para una mirada más cuantitativa, porque los medios tienen una tradición de letras aplastante, y entonces no había en los medios de comunicación pues eso, muchos números en general y una mirada de este estilo, ¿no? Entonces había una demanda para esto. Eso es lo que descubrimos, ¿no? Entonces, cuando luego en 2015 llegamos a los medios de comunicación, bueno, empieza en 2013, tal, 2014, pues claro, obviamente siempre hay una cierta tensión, porque en el fondo el periodismo ha cambiado mucho en los últimos, antes y después de Internet, ¿no? No es algo que se reconozca muy habitualmente, pero ha cambiado mucho. Tardó mucho el cambio, pero ahora es indudable y es evidente y es indiscutido. Pero no fue así desde el principio. O sea, había mucho de lo que yo he hecho en periodismo, hay una cierta tradición y gente que le parece que está mal. Está mal porque, primero, solo porque esto no es nuestra labor, que es como el típico, ¿no? El freno, digamos, más de cualquier organización así más puramente a no cambiar las cosas, es como, este no es nuestro papel. Entonces, cosas en las que el periodismo tradicional pensaba que no era nuestro papel, que es emitir juicios analíticos. O sea, yo todavía firmo en el periódico, o sea, yo hago un análisis de datos, me miro, no sé, la curva de COVID que os decía el vídeo aquel, que en el fondo miras una serie de datos, no sé qué, razonas de lo mejor que puedes y emites un juicio de, bueno, dado A y dado la evolución de la curva y sabiendo B que esto tiene naturaleza, es un fenómeno de naturaleza exponencial y viendo lo que ha pasado en otros países C, pues estamos en una situación de que es posible que ocurra, no sé, que siga creciendo y que esto empeore en las próximas semanas, que obviamente ni tienes certeza, es simplemente A más B más C, tu mejor juicio y tal. Pero tu papel ahí es bastante relevante, digamos, tú estás emitiendo el juicio. Entonces, eso en los formatos tradicionales del periodismo es como raro. Es como, esto no es una información sería fulanito dice lo que ibas a decir tú. Entonces es un periódico que puede hacer, según el centro no sé quién tal, según fulanito no sé qué, catedrático de epidemiología, 2 puntos, lo que tal. Entonces, que en el fondo para el lector es casi lo mismo, porque para el lector que lo diga otra persona a la que tú has decidido ponerle el micrófono, o que lo diga tu periodista,
En el fondo, tu periodista está siendo el filtro para decidir a quién le pide la opinión o para escribirla a él. ¿Vale? Entonces no es tan distinto. Pero en un caso tú puedes decir que tú solo eres un observador. ¿Vale? Y la otra cosa es el único espacio que había para emitir, digamos, juicios en un periódico es la opinión. Pero claro, la opinión tampoco es... Un análisis no es una opinión. O sea, porque según ABCD, entonces ya esas cosas como ese tipo de formatos que nos hemos familiarizado eran nuevos. Entonces había mucha gente y todavía hay gente que piensa que igual que un periódico no debería hacer eso. La audiencia ha decidido claramente que quiere que los periódicos respondan y emitan juicios analíticos y ataquen preguntas difíciles. Entonces, la audiencia es la que ha ido, digamos, lubricando todo este cambio. Entonces, y ese es un ejemplo. Luego hay 1000 peleas más, digamos, porque hay muchas cosas más discutibles, ¿no? Podemos hablar luego de poner titulares para el papel, o sea, el producto del papel y el producto para un móvil. No se o sea, las restricciones y el contexto es totalmente distinto. O sea, lo que funcionaba en el papel, pero no ya de atención, o sea, es como... por poner un ejemplo solo, la competencia. Cuando tú escribías para el papel, la persona que estaba leyendo había decidido que iba a leer o no tenía nada que hacer. O sea, es un caso de uso del mundo del papel. Alguien en el dentista. Entonces tú estás en el dentista, tienes nada que hacer, estás solo allí, es decir, prende la cola, entonces coges una revista, coges un periódico, lo llevabas, abres y vas pasando, ¿no? Entonces, lo recordaréis también los que lo recordáis, tú leías cosas que no te interesaban especialmente, ¿no? Esto de darle la vuelta a los cereales y leerlo por detrás, yo no creo que se haga ya, porque sacas el móvil, ¿no? Entonces había esos, entonces ese usuario no se parece en nada a alguien que me lee en el móvil, que tiene al alcance de la mano su mail, su correo, su WhatsApp, un juego, la tele, un vídeo, Netflix, o sea, es totalmente distinto. Entonces, consejos tradicionales de no, hay que escribir para que te entienda tu abuelo, que se decían en periodismo, que como te está leyendo gente que por casualidad cae en tu historia, si le vas a hablar de las elecciones de Estados Unidos, al 50% de la gente que te va a leer no le importa, no sabe nada de esto. Es solo que se lo ha acabado y le ha dado la vuelta, ha vuelto a empezar y se está leyendo lo que ya no le interesa, porque todavía no le han llamado en el dentista, ¿no? Entonces, así se escribía de una manera. Ahora, en la home del país, ¿quién lee algo que no le interesa? Nadie, ¿eh? Tú no clicas lo que no te interesa. Entonces, el lector que cae en tu historia es alguien que, uno, sabe más del tema, porque le interesa, y luego tiene más interés y quiere más profundidad, quiere más complejidad. Entonces, es solo un ejemplo. O sea, como estas lógicas son tremendas. Entonces, hay muchos cambios legítimos en periodismo y hay un choque de culturas evidente entre una reacción, como todos podéis ver en cualquier sea vuestro entorno, cuando hay un cambio de eso, y luego hay otros más mezquinos de... Al final, si tú vas a una tertulia a dar la perspectiva de datos o lo que sea, hay 3 sillas. Entonces, si tú vas a ocupar una silla, pues hay alguien que no va a esa silla. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de cuando llega gente nueva ocupando espacio a tu entorno? Decir que es una mierda eso. Claro. Tú no dices que tú no sabes hacer o que no tal, dices que no, que eso no funciona, que es malo, que... O sea, ese es el equilibrio natural. Entonces, esas resistencias las ha habido, pues, como habréis vivido en mil entornos. Sí es cierto que en el caso del periodismo es una lucha, digamos, acabada. O sea, esto ya no es un debate de... Digamos, la pandemia, digamos, fue el último clavo en el ataúd del conflicto con el periodismo digital, digamos. Sí, si alguno de vosotros quiere hacer preguntas o aportar algo, también abierto, que esto sea como más conversación o... Sí, dejamos un hueco igual para el final, para cosas que no tengan nada que ver con lo que estamos hablando, pero si son de lo que estamos hablando más o menos, yo encantado de hablar de cualquier cosa. Un punto interesante también saca el libro es que las correlaciones tampoco implican causalidades, ¿no? Y que encontrar causas a las diferentes situaciones es realmente difícil. Y pone ejemplos como que si aumenta la venta de helados, ¿no? Aumenta el crimen. Pues puede tener correlación, pero no tiene nada que ver una a la otra. O el tema de los mejores futbolistas. Hablando con Kiko le decía que yo soy del Barça y me acuerdo que Dembélé hizo un temporadón en el Dortmund, vino Bartomeu y pagó una millonada, pero realmente luego no marcaba goles, ¿no? Y como que luego también en una parte del libro decías que los resultados extremos tienden a volver a la normalidad, ¿no? Y la importancia de utilizar promedios, medianas y demás. Y algo también curioso es el anterior, un ejemplo de donde se vas a mudar de oficina y los directores, los propietarios, pues eligen despacho en base al número de planta y al tamaño del despacho. Pero realmente han tenido en cuenta como ese despacho va a ser interior, va a tener luz, ¿no?
si estás en la primera estás más cerca del bar o del restaurante, del ascensor, del parking, entonces como que eliges cosas pensando, ¿no? En nuestra mente que no tienen sentido, ¿no? No sé si quieres hacer algún matiz de las correlaciones. Voy a elaborar algunos de estos ejemplos, si quieres. Bueno, con el de la correlación y causalidad, o sea, correlación no implica causalidad, es como el gran consejo, el primer consejo estadístico, ¿no? Por buenos motivos, porque realmente es un drama atribuir las causas de las cosas, es muy complejo. Son de esas cuestiones como filosóficas primarias que en los últimos 15 años ha habido una revolución. Es como, hostia, una revolución en algo que tiene cientos de años, es como sí. O sea, la causalidad se estudia de una manera distinta en los últimos, he dicho 15 años, pero sí, 15, 20 años. O sea que es un problema fundamental y no resuelto y quizás irresoluble. Pero por ir a ejemplos un poco más complejos, tenemos el ejemplo de los futbolistas, ¿no? O sea, el reto es, y esto pasa con cualquier cosa, es como, bueno, tú tienes un futbolista, por poner un futbolista que marca 25 goles en una temporada. Tú estás fichando, ¿no? Marca 25 goles en una temporada. La media para un jugador normal y tal son, no sé, 15 goles por temporada y este tío ha marcado 25. Entonces, tú lo vas a fichar para tu equipo al año siguiente. Entonces, ¿cuántos goles deberías esperar que marque en tu equipo? ¿No? La media son 15, este ha marcado 25, tú lo traes. Puedes pensar, a lo mejor tu equipo es mejor del que viene normalmente, pues vas a poder pagarlo, entonces bueno. Igual vuestra media no son 15, o un delantero en vuestro equipo, la media no son 15. En tu equipo la gente de media marca, no sé, 18. Y marcó 25 el año pasado. Entonces, así pensado muy frío como lo estoy poniendo, empieza a ser más fácil dar la respuesta, ¿no? Pero, primero, el impulso del que lo trae es que va a meter 30 goles. O sea, es que mete 25 y tú ya empiezas a visualizar algo, te dices un relato, no, lo vamos a traer, va a hacer super match a no sé quién, es un mejor equipo, tal, y va a marcar... Bueno, lo que quieres, tu deseo se impregna todo, entonces tú ves 30 goles. La realidad, digamos, en términos estadísticos, es bueno, por un lado tú puedes decir, es que a lo mejor el año pasado tuvo suerte. ¿No? Tiene unos resultados extraordinarios, quizá por casualidad. Quizás va a regresar a la media, ¿no? Esa idea de los goles que marcas regresan a la media. Entonces, si regresa a la media, metería 18, que es la media de un jugador en mi equipo. Pero si marcó 25, tienes una señal de que igual es mejor que la media. Entonces, entre 18 y 25 es difícil decir cuántos debería marcar. Van a ser 18, si regresa por completo a la media serían 18, para tu predicción. Si piensas que es mejor que la media, porque de hecho la única evidencia que tienes es su primer año que juega. O sea, él no tiene su propia media todavía, porque tiene 20 años. Entonces, no sabes, igual 25 es una señal real de lo competente que es. Y entonces tendrías que apostar por 22. Entonces, ese es el reto de cuando tú procesas cualquier señal. O sea, no sabes en esa señal cuánto de esa señal es real. Esta persona ha metido 25 goles porque es un buen futbolista, es un futbolista excepcional, mejor que la media. O a lo mejor ha tenido suerte excepcional. Tú no sabes si lo excepcional es su suerte o su competencia, ¿no? Entonces, este tipo de tensiones las tienes siempre con cualquier decisión, ¿no? Con cualquier predicción, ¿no? Entonces, soluciones, no hay solución, ¿no? Las soluciones son, primero, recabar más datos. Es decir, yo puedo intentar ver si esa persona, esos 25 goles han sido más azarosos o menos azarosos. Sí puedes, o sea, puedes hacer cosas, pero decir, bueno, por ejemplo, buscas métricas mejores, datos mejores. En el caso del fútbol, podrías decir, ahí esta métrica de goles esperados. Los goles esperados es una métrica que se usa en fútbol, que en fútbol hay toda una revolución de estadística avanzada, ¿no? Entonces, la métrica, digamos, primigenia de esto, son los goles esperados, que lo que dice es, bueno, esta persona ha metido 25 goles, pero en términos estadísticos, ¿cuántos goles debería esperar que hubiese marcado con sus disparos? Entonces, tú miras los disparos que ha hecho, 75 disparos en la temporada, y pues tienen un modelo estadístico que dice, bueno, si tú disparas desde muy lejos, desde este ángulo, pues la probabilidad de gol es 0,23 y no sé qué, y si tiras desde el centro del área, la probabilidad es 0,8. Entonces ese número es más resistente que los goles. Entonces te puedes decir, bueno, ha metido 25 goles, pero sus goles esperados, o sea, el valor esperado de sus disparos puede ser 20, y entonces dices, ha tenido un poco de suerte, porque con ocasiones de 20 goles ha metido 25. Igual es muy bueno y tal, tiene muy buena cabeza, pero
o ha hecho 26, o ha hecho 23, o ha hecho 13, ¿no? Entonces, es una forma de ir a un dato que es menos susceptible al azar y entonces te permite. Esa es la exploración. O sea, si tú quieres discriminar con datos, pues te vas a buscar otra métrica. Podrías ir a buscar más, podrías verte los vídeos de esta persona, ver la habilidad que tiene, pensar si tiene 20 años y decir, bueno, los jugadores en general entre los 20 y los 25 años mejoran. Entonces, si ha metido 25 con 20, esto es una buena señal, ¿no? Entonces, este trabajo de reconocer, digamos, los límites de una evidencia y luego buscar otras pistas, otros datos para, en el fondo, responder la pregunta que tú quieras, es cuántos goles va a meter el año que viene si traemos a este jugador, es el trabajo del análisis. Y, no, y lo que dices es muy importante, el apreciar el azar, ¿no? Y la incertidumbre, como decíamos, que está ahí que para introducir la segunda parte más del libro. Y hablas de que antes de empezar cualquier análisis, entender la muestra, ¿no? Y tener una muestra suficientemente significativa para hacer una predicción, ¿no? Y hay algo que también me sorprendió, es que hubo, no me acuerdo el nombre del estudio, es que para predecir los resultados de las elecciones americanas, todo el mundo acudiría a un organismo oficial y demás, pero parece que quien daba mejores digamos, resultados o predicciones era preguntar a los jugadores de las Xbox, que eran como 350.000 jugadores y por tanto una muestra significativa para aglutinar todo aspecto, ¿no? de posibilidades de elección. Que también luego que en nuestro alrededor hay una cosa clara, no es el de todos. No. Y ahí pone el ejemplo de preguntar a Zapatero cuánto vale un café y dijo 80 céntimos, porque es lo que vale en el Congreso. O Bill Gates preguntado por precios de supermercado en el programa de Ellen DeGeneres, no supo responder si un cereal valía $5 o 16. Entonces es muy importante saber qué analizar primero antes de analizarlo, ¿no? Sí, el patrón es el mismo en muchos casos, ¿no? Es como, tú crees que tienes, o sea, nuestro cerebro, luego hablaremos un poco igual de esas cosas, pero nuestro cerebro, nosotros tenemos confianza en nuestra percepción y nuestra percepción de cosas que hace muy bien, hay otros que no hace bien. Entonces, medir o extraer muestras, pues no hace bien. O sea, por ejemplo, con el caso del café o en general con la renta o con los salarios, la mayoría de la gente, con el voto podría ser, pero con la renta es, cuando nosotros sacamos una pieza, una historia, con bastantes veces en el periódico, yo lo he publicado varias veces, de la distribución de rentas en España, ¿no? Es decir, los centiles, es decir, bueno, si ganas 10.000 euros al año, estás en el 10% más pobre, si ganas en tu hogar la renta media son 16.000, estás en la media, y si ganas más de, no me acuerdo, no me acuerdo, pero vamos, si ganas más de, ingresáis más de 50.000 euros, estás entre el 15% más rico de España. Entonces, la gente siempre se queja, o sea, la gente no se lo cree. O sea, la reacción natural es, no, o sea, no puede ser, está mal, falta economía sumergida, y salen críticas reales, ¿no? Pero que yo tengo más o menos medidas. La realidad es que la gente, que el grueso de los lectores del país, su experiencia no es que la gente gana de media, o sea, que la media española de renta son 16.000 euros. Es que no es verdad eso, y a su alrededor no es verdad, porque el lector del país tiene una renta pues del top 20%. Bueno, igual no tanto, pero sí, probablemente tanto. Entonces, en su entorno, la gente gana lo que gana el top 20 en España, porque tenemos un montón de lectores en Madrid, donde rentas más altas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese choque entre tu percepción, que te parece como súper... la muestra de tu entorno no sirve para nada, vivimos súper segregados, por renta brutalmente, pero por ideología también. O sea, pero ¿cómo puede ser que tal partido saque X votos? No conozco a nadie que les vote. Bueno, porque están en otro sitio. O sea, es porque vivimos así, ¿no? Y es como muy habitual. Es que, y con las encuestas, ¿cómo van a sacar no sé qué? Nadie, es muy normal, ¿no? Entonces, ese primer punto es decir, bueno, pulsar una muestra es muy difícil, ¿no? Entonces, ahí hay todo un trabajo de generar buenas muestras y preocuparte de generar buenas muestras, de recabar datos de la manera correcta y tal. Y luego, en el caso de las encuestas, que es el ejemplo de la Xbox que ponías, ese es el problema esencial de las encuestas. O sea, las encuestas tienen varios retos, no voy a me alargo mucho hablando de encuestas, eso me encanta, pero o sea, para predecir el voto de un país, el primer reto es decir, bueno, ¿qué van a hacer los indecisos? La gente que todavía no sabe qué va a hacer, y esa gente es predecible, es un trabajo. ¿Qué va a pasar con la abstención? Es decir, de la gente que dice que va a ir a votar y que a lo mejor no va,
cómo se reparte esta gente, porque la abstención no se declara, se evidencia, ¿no? Entonces, pero el más importante, o sea, lo que hace las encuestas más difíciles es estas 3.000 personas con las que he hablado son una representación fiel del conjunto de la población española, y es ahí donde está la gran dificultad. Porque tú puedes decir, bueno, tengo suficientes hombres, suficientes mujeres, suficientes jóvenes, suficiente gente de La Rioja, suficientes parados, ¿vale? Pues no, pero tengo suficiente gente de temperamento conservador, por ejemplo. Pues ya no es una característica visible, ¿no? Entonces, todo el trabajo, digamos, o un gran trabajo en encuestas reciente es cómo trabajar con encuestas porque llaman no probabilísticas, son, digamos, con muestras no representativas a priori. Entonces, el caso de la Xbox es el caso dramático, extremo, hecho por un trabajo de Andrew Gellman, un estadístico muy prestigioso, en el que dijeron, bueno, vamos a coger una muestra absolutamente no representativa de la sociedad estadounidense, como es la gente que juega a Xbox y contesta una encuesta que tú les haces ahí, interrumpes el juego y les preguntas, ¿qué vas a votar el día tal? Y contestan en un momento y siguen jugando lo que sea. Una encuesta que es 97%, no me acuerdo, 97% jóvenes, 83% hombres, sabían que 60% republicanos en origen. Pero entonces, ¿qué es lo que demuestran con este trabajo? Es, bueno, si yo tengo suficiente información sobre esta gente, puedo, digamos, detectar en qué variables o de qué forma la muestra no es representativa y usar pesos. Es decir, si tú sabes que solo tienes un 13% de mujeres y deberían ser un 50%, pues les das peso 4. Y entonces ya recuperas su peso. Si te faltan tal, entonces, en este mundo de datos masivos, las encuestas se han movido mucho a este terreno. ¿Eh? Todas las encuestas online se hacen, las mejores se hacen así. Entonces es como, bueno, en el fondo en el libro lo menciono como un ejemplo de lo difícil que es tener una muestra representativa, ¿no? Y esto vale para cualquier entorno. Vas a hacer una encuesta de satisfacción o quieres medir, o sea, lo que sea. O sea, es como, estos datos que me están llegando, estos datos que estoy juzgando, ¿son representativos del fenómeno que quiero conocer o no? Y muchas veces no son. Y un paréntesis de actualidad, habla de encuestas y estamos en el entorno en el que estamos. Yo no sé cuántos españoles jugamos, bueno, yo no juego, pero juegan a la Xbox o a otro juego, o si sería por asistencia a restaurantes, por decir algo, pero ¿te atreverías a predecir algo en este entorno, ¿no? De investiduras? Es el peor terreno, o sea, es el peor terreno, ¿no? Es el peor terreno para predecir. Bueno, o sea, yo creo que va a haber gobiernos, pero digamos, ni confío mucho en mi criterio aquí. O sea, yo básicamente el día siguiente a las elecciones me bajo de la cobertura electoral. O sea, ¿por qué? Porque hasta de las elecciones estás en manos de los votantes. Y a mí los votantes me interesan mucho, ¿no? Esto de qué barrios hacen unas cosas, qué barrios hacen otros, es todo más predecible, pues son millones. Y hay como grandes corrientes y, bueno, los incentivos, bueno, son más... Creo que hay más modelaje que hacer y hay más cosas que hacer, ¿no? Aparte que los protagonistas son los lectores, entonces ellos quieren, o sea, yo estoy escribiendo sobre ellos, sobre sus barrios, a mí todo eso me interesa todo, o sea, no solo el ejercicio de predicción también, pero todo el fenómeno alrededor de las elecciones me interesa hasta el día de las elecciones. El día de las elecciones quedamos en manos de 3, 5, 15 personas. Y o sea, es muy difícil ponerte en la cabeza de otras personas, ¿no? Y hemos visto casos en los últimos, te pasas la película los últimos 8 años en España, que ha habido como muchas personas tomando decisiones y es como, porque hay toda esta cosa, no, hay teoría de juegos y quién tiene incentivos para qué y cuáles son sus incentivos, pero no está muy claro cuál es la función objetivo de la gente, de un líder político. Un líder político está pensando en lo mejor para el país, lo mejor para su partido, lo mejor para él. Entonces, si no tengo acceso a eso, y no tienes acceso a eso, es bastante difícil. Yo no conozco su carácter ni siquiera. Entonces, creo que estás dentro de una caja negra. Entonces, no... O sea, el ejercicio de predicción de golpe deja de interesarme. Entonces, en este caso es... no es cuestión de esquivar la pregunta, ¿eh? Yo creo que va a haber gobierno porque las señales van para ahí, porque desde el principio daba la sensación. Yo pensaba, me pasé todo el año pasado diciendo que no iba a haber repetición, que yo pensaba que las opciones de repetición eran muy pequeñas. Y mi argumento era, en la derecha, el escollo era que el PP pactase con Vox, podía haber sido un escollo, pero ese escollo estaba ya descontado. O sea, ya se había visto que eso se podía hacer, que los electores más o menos iban a transigir y si necesitaban, iban a hacerlo.
pues, que teníamos una gran confianza en eso. Y en la izquierda era lo mismo con partidos independentistas. Es decir, en 2017 y 2018 eso era una cosa más tabú o más difícil. No está claro que eso vaya adelante, pero en el 18 y 19 tuvimos investiduras que ya demostraron que eso se podía hacer. Y que el coste nos puede parecer mucho grande tal, pero asumible. Entonces, las probabilidades para que la aritmética electoral fuese una suma que fuese nueva en ese sentido, que exigiese algo nuevo, eran pequeñas. O yo pensaba que eran pequeñas. Digo, ¿qué aritmética tiene que haber para que tuviésemos dudas de esto? Y era que dependiese de Junts. Y luego es lo que ha pasado, ¿no? Pero antes, afortunadamente, la semana antes de las elecciones, y cuando yo hice el modelo de probabilidades, yo hago esta cosa de, bueno, viendo las encuestas y viendo quién puede sumar con quién, pues alguna predicción en términos de probabilidades, ¿no? Y la última que publiqué era como 50-60% de veces PP más Vox sumarán, o sea, sería como un poco, la mitad, un poquito más, era el escenario central, pero a mí me sorprendió que, bueno, luego había como un 15-20 en el que la izquierda sumase, digamos, a lo 2019, o sea, con Esquerra y con PNV, lo que parecía fácil, digamos. Pero esa opción de bloqueo que yo llevaba semanas diciendo que me parecía muy improbable, porque al final que la aritmética, jolín, que dependa de Junts, esto parece muy estrecho. Los números, mis números, contra mi criterio, lo que yo había dicho en muchos sitios ya, decían que había un 20%, 23% de probabilidades de que justo esos 8 escaños, 7-8 escaños, ahí sí que sabíamos que Junts más o menos iban a ser, da igual, 6-9 si quieres, fuesen los decisivos. Porque, digamos, el escenario central estaba en PP más Vox 179, entonces, más menos 10 escaños es como muy probable. Entonces, en menos 10 escaños era justo que necesitase ese Vox. Entonces, yo ya publiqué, salía eso, 23% opciones de bloqueo, de ese bloqueo, ¿no? Y luego la realidad ha caído ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que mi sensación aún así es que eso, desde el primer día, es que no, que va a ir adelante. Pero, gran este disco, este es el terreno en el que yo no tengo especial confianza en mi criterio y tampoco en el de los demás, en este tipo de preguntas. Y para cerrar este bloque, ¿cuál consideras que es una muestra significativa de España? O sea, realmente, o sea, por tamaño o por composición, por tamaño, la gente a veces alucina de esto de que con 1000 entrevistas tú puedes estar así, o sea, con 1000 entrevistas puedes hacer mucho. O sea, no, el número no es dramático. Es cierto, la gente tiene razón cuando dice con 1000 entrevistas tú no puedes predecir el voto en Soria, porque te entran 3 sorianos, y es evidente que no puedes usar tu encuesta para predecir el voto en Soria. Digamos, de una forma mecánica, decir, yo voy a coger lo que han dicho las 3 personas de Soria y voy a usar eso para predecir el voto, pero no es como la forma de hacerlo. O sea, normalmente tú haces 1000 entrevistas o 1500 o 2000, ahora la gente ha elevado un poquito. Y con eso tú estimas un poco las grandes corrientes de voto a nivel nacional. Y luego, normalmente, para predecir el voto en provincia, en cada circunscripción, lo que haces es proyectar usando el voto de 2019 o el voto anterior. O sea, en el fondo tú sabes más o menos que si al PP le va bien a nivel nacional, en Galicia le va a ir bien también. Entonces, tú elevas un poco a la gente desde su nivel del 19. Bueno, esto se hace hay 1000 formas de hacerlo, pero no, matemáticamente no hay nada muy sofisticado. Entonces, en Soria, pues más o menos sabes que PP y PSOE van a hacer tal sitio, si a uno de los dos le va mejor o si Ciudadanos desaparece, pues entonces el PP te va a subir tanto. Entonces, bueno, esto se hace así. Entonces, es cierto que no puedes usar una muestra de 5 para predecir el voto en ningún lado, no se hace así. Entonces, no es problema. Entonces, el número no es mucho problema con estos casos, 1500, 2000. El reto, donde está el reto, es lo que os hablaba de la representatividad. Si yo entrevisto a 2000 lectores de cualquier periódico español, eso no sirve para predecir nada, porque nuestras audiencias están sesgadas ideológicamente. Entonces no sirve. Entonces todas las encuestas, como si haces una encuesta en la puerta de Ferraz, pues obviamente no sirve de nada. Entonces, pues bueno, ahí digamos, ¿quién tiene la capacidad de hacer esto? Pues la gente que está haciéndolo, ¿no? Entonces las empresas demoscópicas a lo que se dedican es a construir una muestra representativa. Hay un mundo, digamos, el curso de encuestas en España se hacen telefónicas todavía, o móvil y tal, llamando a números al azar, y es como más azarosa, más probabilística, y luego se hacen también crecientemente más encuestas online, que son del tipo de Xbox, que os decía, yo tengo una muestra que sé que no es representativa, pero voy a preocuparme de que me entre gente de todas las edades, de todos los sexos, de todas las rentas, de todo no sé qué, y
incluso preguntándoles su voto de 2019 para ver que no tengo un mogollón de votantes de un partido, y uso eso para predecir las siguientes, que es lo que las encuestas que hace el País ahora se hacen con un panel online de este tipo. ¿Alguno de vosotros tiene alguna pregunta o sugerencia? Si no... Sí. Buenos días. Te sigo desde hace muchísimo tiempo. Gracias. Y la verdad es que disfruto. Gracias. Yo, te quería preguntar, yo en parte de mi actividad me dedico también a los datos, pero de otra manera. Es una pequeña compañía, European Data Warehouse, que son datos financieros, está en Frankfurt. Te quería preguntarlo, tradicionalmente los institutos de estadística han tenido una función muy importante, publicaban datos de ventas, datos de turismo. En el mundo del Big Data, etcétera, yo creo que o se reinventan los institutos de estadística o van a ser redundantes, porque nadie va a esperar 2 meses a unos datos de ventas cuando tú tienes tomas de muestras, están datos en tiempo real, que son los que te permiten decidir. No sé si tienes alguna visión acerca de esto. Y una segunda es que tiene que ver con los algoritmos, ¿no? En este mundo del dato hiperabundante, que además nosotros generamos como primera fuente, combinado con inteligencia artificial, bueno, pues surge este escenario, mundo algorítmico, donde en principio todo esto nos ayuda a tomar decisiones, pero muchas no las toman por nosotros. No sé sobre esto si tienes alguna reflexión que hacer. Vamos allá. Sobre lo primero, o sea, pues en esencia estoy de acuerdo. O sea, creo que son conscientes. Uno de mis empeños en muchos foros es transmitir la idea de... Hablamos mucho de los usos perniciosos de los datos masivos. Yo creo que hay usos virtuosos por explotar, ¿no? Yo creo que ahí las administraciones tienen una oportunidad grande, ¿no? Son garantes de un montón de información personal de todo tipo, y eso se puede movilizar para hacer cosas buenas con ello, ¿no? Entonces, la oportunidad, digamos, o sea, Hacienda es como... las organizaciones con más datos así en España, bueno, hay muchas, pero Hacienda tiene un montón de datos y los debemos usarlos, digamos, para el bien de vigilar el pago de impuestos de manera sofisticada. Hay más cosas que se puede hacer con esos datos, y Hacienda ha compartido muchos datos, pero luego tenemos el INE, que es la fuente esencial de esto. Yo creo que son bastante conscientes de esto, y hay como programas experimentales de usar datos de telefonía móvil pues en turismo y tal. Entonces, pero es verdad que yo creo que hay un choque cultural grande. Pues eso, o sea, no es fácil ser ágiles con esto, entonces no espero que vayan los primeros, pero espero que no se queden atrás. Entonces eso es lo que yo les pediría, ¿no? Y luego tienen otros problemas de tipo muy mundano, de tipo... tienes que contratar a gente con unas competencias nuevas, a menudo caras, y no es fácil hacer eso para la administración. O sea, por contar historias, suponiendo que estoy de acuerdo con esto, la pandemia fue un caso evidente de esto. O sea, había una oportunidad. De hecho, hubo empresas que se volcaron a ofrecer datos abiertos y tal, pero no fue fácil para muchas administraciones movilizar esto. Entonces, los datos de COVID luego se fueron poniendo en marcha, pero no funcionaban especialmente bien. O sea, yo luego, viendo series a posteriori, la primera señal que yo he visto en una serie de datos de que estamos en una pandemia fue muchos meses después, porque no tenía acceso a esos datos en el origen, con los datos de bajas de la Seguridad Social. O sea, antes de que la gente supiese que nada, hubo un pico, un glitch, en médicos que ellos no sabían que estaban viendo un fenómeno grande que ocurría por encima de todos, poniendo de baja gente por enfermedad respiratoria. Entonces, eso es probablemente, digamos, en el sistema las señales estaban, lo que no había nadie mirando, no había ninguna, que no creo que haya que exigirle a nadie estar mirando eso, pero es decir, ya había datos sin medir nada nuevo que decían, no recuerdo en qué fechas, yo creo que a finales de febrero, que pasaba algo. Y eso ya estaba dentro del sistema. Entonces, decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto haya alguien mirando? Entonces, creo que hay como un montón de oportunidades. Y luego, casos por contar cosas positivas. La pandemia no fue un caso positivo en nada de esto. O sea, los datos se compartieron en un PDF durante meses. ¿Vale? Y yo estaba en reuniones en las que pedía un dato nuevo y me decían, pues sí, lo podemos hacer, porque de hecho caben aquí en el PDF y sitio. Es como el espacio en un folio inventado. Va a limitar el número de datos que compartimos. ¿Sabes?
Es decir, o sea, era como... En fin. Pero por casos de éxito es el INE con Hacienda. O sea, los datos que tenemos ahora, que habréis visto estos mapas de renta calle a calle, que bueno, son por sección censal, esto es alucinante. O sea, primero, muchos países no lo tienen, y luego es brutal. O sea, es como... El trabajo consiste en... El INE tiene acceso al censo, al padrón, entonces sabe, digamos, en cada sección censal quién vive, con DNI. Y para imputar las rentas, cruzan esos datos con Hacienda. Es decir, en este hogar viven fulano, estas 3 personas, y Hacienda sabe cuáles son sus rentas a efectos de Hacienda, cruzan las dos cosas, y entonces tienes unas rentas familiares perfectas, obviamente nada es perfecto, pero muy, muy buenas. O sea, tienes cruzando datos de 2 administraciones, ¿no? Y esa información luego se puede usar para montones de cosas. Y piensas, dentro de 25 años, cuando tengamos una serie de cómo ha evolucionado la renta en los barrios, pues a poder hacer cosas, decir, bueno, poner una biblioteca se nota 25 años después en un barrio, ¿sabes? Y vas a poder decir, bueno, pues las rentas de los niños que se criaron allí han sido mejores que las de un barrio match al lado, muy parecido, pero que no había biblioteca. O sea, las oportunidades para extraer conocimiento, eso es brutal. Entonces yo soy optimista. Y muy breve, por si tenemos más cosas, pero sobre algoritmos, inteligencia artificial o sea, digamos, es verdad que estamos en un boom ahora de que hay todo, ¿no? Ese rastro digital que dejamos de una parte de nuestra vida, una parte creciente de nuestra vida en nuestros dispositivos, que se van a poder usar para muchas cosas, ¿no? Incluido para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuántas decisiones vamos a automatizar? ¿No? O sea, yo tengo la sensación, o sea, no lo sé. Creo que muchas ya automatizamos y creo que muchas son virtuosas. O sea, yo creo que todo el mundo está más o menos satisfecho con, no sé, pues Netflix o cualquier plataforma que te pone cosas que son para ti. Tú no lo notas mucho, tú entras allí y parece que es lo que está viendo todo el mundo y tal, pero si compartís cuentas con cualquiera en casa, no se parece en nada lo que le enseña. Es así, lo notas a un minuto, tú pones Netflix y vienes un poco y dices, esta no es mi cuenta. En 30 segundos dices, no es mi cuenta, y la cambias. No tienes que ver que si el logo es el tuyo, no es out. Entonces, como, esto no es lo que yo quiero ver. Entonces, claramente hay algo funcionando ahí cuando tú no solo lo detectas, sino que automáticamente lo cambias a ir al tuyo. Entonces, hay cosas que son más predecibles, es decir, las series que yo quiero ver o las películas que yo quiero ver claramente son muy predecibles. Entonces, creo que concederemos un montón de cosas. Luego hay momentos en los que son más tensos. Con el periódico tenemos los periódicos la personalización con los periódicos es algo súper debatido. Digamos, en la tradición del periódico es un anatema esto de que la portada del periódico se haga sola para el lector, porque nosotros se supone que nuestro trabajo es jerarquizar, es decirle a la gente lo que le tiene que importar, y es parte de nuestro papel. Pero yo soy bastante pro personalización, o sea, creo que un poco sí, o sea, yo entiendo que el tema importante, 2 o 3 temas que son importantes, y tú igual me pagas nuestro servicio para que yo los elija, pero hay 1000 cosas que a mí me interesan y a ti no, y a ti sí, y a ti no, y a ti sí, y a ti no, y yo lo quiero ver ahí en la home. Entonces, negociar esa tensión entre qué queremos personalizar y qué no, creo que lo iremos viendo. Pero creo que en general vamos a personalizar más de lo que a menudo pensamos, ¿no? Cuando Twitter decide hacer algorítmico, la gente se enfada y con el paso del tiempo se suelen imponer Las burbujas, así, ¿no? Sí, claro, luego esos son un poco los peligros, o sea, pero no solo, o sea, yo creo que luego el algoritmo también detectará ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando Internet, digamos, hizo esto de la larga cola, ¿no? O sea, Internet iba a poder, demandas que no estaban atendidas porque eran muy pequeñas, dispersas, pues tú ibas, no sé, los que sois, no sé, frikis de trenes, pues podéis ir a una página web de trenes, que obviamente no había una revista en el kiosco de trenes, porque no erais suficientes, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces había esta cosa de que se iba a fragmentar las audiencias mucho, ¿no? Y luego descubrimos que no es... O sea, es ocurrido, pero no solo. O sea, luego la gente quiere una conversación común. Entonces, tú quieres leer un libro y no solo quieres leer el libro que más te apega a ti, quieres leer un libro o un artículo que probablemente ha leído más alguien aquí. ¿Por qué? Porque quieres poder hablar de las cosas que tienes. Entonces, vemos todos mucho... Hay un valor en que todos veamos la misma película. Y, de hecho, en el cine no se ha fragmentado el cine. O sea, hay películas que vamos todos a verlas y seguimos yendo todos a verlas.
y es porque queremos ir a ver la misma. Es decir, ¿has visto tal? Me ha encantado, a mí no, pues a mí no me ha gustado. Entonces, con los temas de conversación es continuo. O sea, yo uno de mis grandes descubrimientos en periodismo, cuando llegué desde fuera, es que la audiencia tiene un poder brutal en cuáles son los temas de agenda. Es decir, desde fuera tienes esta sensación de no, los medios dirigen el debate. O sea, ojalá. O sea, quiero decir, el negocio sería mucho mejor. No, o sea, nosotros somos súper reactivos. O sea, hay asuntos. O sea, tenemos la capacidad de, obviamente, de mover mensajes y hablar de lo que pensamos que es importante. Pero la guerra a Ucrania era lo más leído durante un mes y luego ya dejó de ser lo más importante. Y seguimos hablando de la guerra a Ucrania porque el periódico considera que es muy importante, pero la gente ya no quería leer. O si es la semana del conflicto de Rubiales por el comportamiento inaceptable en la Mundial, esa semana no hay nada más, la gente solo quiere leer de eso, porque quiere hablar de eso. Entonces, creo que hay bueno, la dinámica, digamos, de la atención esa compartida. Obviamente había restricciones que Internet quitó, pero hay más cosas que restricciones. Y una de las prácticas descubrimientos es queremos compartir cosas. Entonces la personalización al final, si todo el mundo está viendo una película, un algoritmo que funcione me pondrá la película, me la recomendará. Aunque para mí solo sea 90% de interés, porque toda la gente... Entonces sí hay dinámicas de burbuja, pero creo que no son todas. También hay dinámicas de aldea global o de conversación compartida, afortunadamente. Un apunte, Kiko identifica en el libro que aquellas personas que dicen a menudo no lo sé, sin embargo, son las que normalmente aciertan, y si estáis escuchándole, él va diciendo sin embargo, no lo sé. Entonces, claro. Todas estas predicciones yo creo que las veremos cumplidas en medio plazo, ¿no? Ojalá. Para cerrar el bloque, pues al final hablar concretamente de números, ¿no? Y a veces con lo que hablábamos de los entornos, cómo de sesgados estamos y demás, actuamos sin pensar o sin medir cosas, que podemos hacerlo obviamente, pero tenemos mucho menos capturado, ¿no? Por tanto, medir y analizar y tener en cuenta los datos importa, tanto para temas subjetivos como para temas objetivos. Un ejemplo clarísimo de un deportista español también es Marc Gasol, que yo no sabía, pero le llamaban el hombre tetas. Nadie en la NBA lo quería, y sin embargo hubo un ojeador o un entrenador que identificó una serie de datos que hacían destacarle de manera relativa a otros en su posición, y ahí también pues la importancia de no solo utilizar valores absolutos, sino también tener en cuenta relativos. Algo curioso también es lo de los ejércitos. El número de soldados por habitante en Chipre es más alto que el de China, pero en ningún caso pensamos que el ejército de Chipre es más bueno que el ejército y más potente que el de China. Entonces, para terminar cerrar el libro, ¿no?, con la parte de los datos, hemos hablado de datos. Yo creo que la mayor tensión del libro, o sea, el último capítulo es como, o sea, la última regla, digamos, que yo digo es desconfía de tu intuición, y es la que genera más rechazo. Es como, la intuición está muy bien. Es como, no, si la intuición está muy bien. O sea, no es una... O sea, la frase, digamos, es más contundente que el capítulo. Pero luego más he leído cosas después. Este verano he leído mucho sobre la percepción y cómo funciona el cerebro, y todo, por otra cosa que estoy escribiendo. Y o sea, yo creo que el equilibrio es nuestra intuición, es decir, lo que nuestro cerebro hace de forma automática, es brutalmente potente, ¿no? O sea, es el instrumento que tenemos aquí para en un segundo capturar que algo nos llame la atención o no, es potentísimo. Entonces a veces la gente tiene la sensación de que mi propuesta es renunciar a eso en aras de otra cosa, ¿no? Y es como, no, o sea, tu intuición no va a dejar de ser central a tu vida, porque tú el 90% de tus decisiones las vas a tomar demasiado deprisa o en términos económicos, sin poner mucho esfuerzo, como para ponerte aquí a calcular y a medir nada. Entonces, tu intuición no está en peligro de ser infrautilizada. Entonces, la trampa, o para mí el equilibrio, es lo que nuestra percepción, o nuestra intuición, no hace bien. Es que pues, esta literatura que leí este verano hay como toda una teoría que es, si el cerebro es bayesiano, en el sentido de que tu cerebro o tu percepción, la percepción es más fácil, no es como que tú no ves el mundo exactamente como es la hipótesis. Tú recibes una serie de señales del mundo, y tu cerebro construye una imagen
modela, o sea, genera un modelo que es el más plausible, dado las señales que está recibiendo. ¿Vale? Entonces es como... Y entonces tú ves exactamente, tú ves el resultado de ese proceso. Entonces el ejemplo clásico es, bueno, si tú estás aquí, yo ahora estoy aquí en mi periferia, veo como algo así atigrado, lo que yo veré en mi cerebro es un gato, ¿no? Porque en un contexto en el que estamos aquí, pues si yo veo algo así atigrado, como un animal, que se mueve como un animal y atigrado, pues gato es lo más plausible. Y actuaré en eso, y veré un gato. O sea, en esencia veré un gato. Si esto ocurre, digamos, en mitad de la sabana, igual mi cerebro dice, un tigre, ¿no? Aunque la percepción, la señal sea exactamente la misma, ¿no? Pero es que ese es el proceso que ocurre en el cerebro. Pero para mí, esto es súper interesante, la literatura esta tiene un montón es como, parece muy contundente. Pero lo que para mí interesante es ese proceso, digamos, probabilístico de es un tigre o es un gato, ocurre en la parte del cerebro en la que yo no soy consciente. O sea, tú ves con toda la contundencia y con toda la rotundidad el resultado de ese, digamos, juego probabilístico. O sea, tú ves un gato o ves un tigre. Entonces, en ese sentido, nuestro cerebro a veces es demasiado contundente. Entonces, sus hipótesis son buenas, su razonamiento es muy potente, pero es demasiado firme. O sea, tú ves el resultado. Y entonces, el ejemplo de esto que ponen es ¿sabéis las típicas paradojas? Esta imagen que puedes ver una imagen así como en blanco y negro, que puedes ver una chica joven o una señora mayor, que si habéis jugado es como tú ves una y la ves claramente, y si te concentras o lo mueves o puedes ver la otra, y automáticamente ves la otra. Y ves una y ves la otra, ves una, ves la otra. Esa es esta idea. Tú no ves una imagen que al 80% es una cosa y al 20% es otra, que sería lo que, digamos, podía ser, que nuestra percepción fuese así. Dices, esto es una imagen al 80%, un algoritmo diría, 80% vieja, 20% joven. Tu cerebro solo ve una, solo ve el resultado. Y una u otra. Entonces, creo que donde nos falta mucho y donde hay mucho terreno, digamos, para toda la conversación que hemos tenido, es en ver el 80-20 que hay detrás de ese tipo de cosas. Es decir, bueno, probablemente este jugador es un buen jugador, parece muy buen jugador, como en el ejemplo que os ponía al principio. Pero hay un 20% de probabilidades de que haya tenido suerte. Entonces, ese tipo de matices es donde yo creo que necesitamos algo distinto que nuestro impulso. No hay más casos, pero este es un caso. Aunque yo pensaba que la repetición me parecía intuitivamente que no era muy probable, con una lógica que os he contado, resultaba que si hacía los números salía que era un 20%. Que obviamente no era muchísimo, pero no era lo más probable. Entonces, no fue una gran sorpresa. Pero era más de lo que me decía la intuición, ¿no? Entonces, ese es un poco el equilibrio que yo creo que es el más fértil. O sea, saber que el cerebro funciona así y ayudarle de otra manera. Para no alargar más, sí, que ahí queda poco para la hora límite, si quieres alguno preguntar del libro, de cualquier otro tema de datos. ¿Qué tal? Buenas. Quería hacer una pregunta, me encanta el tema. Desde tu experiencia en medio de comunicación, ¿qué recomendaciones o cómo trabajáis el tema de hacer el dato digerible, ¿no? Para la gran audiencia? Y hay un montón de datos. Hablabas del cómo seleccionar la métrica, ¿no? Estuvimos dando vueltas y era un número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Eso luego cómo trasladarlo de manera que la gente lo digiera, lo consuma, lo entienda. Sea pedagógico y el tema de la visualización, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque el mundo se queda muchas veces en los que trabajamos en los datos y en los expertos, pero esto hay que llevarlo a los que lo utilizan, ¿no? Ese es un gran tema y estoy trabajando mucho en esto últimamente. O sea, yo creo que por dar algunas cosas así esenciales, o sea, lo primero es pensar en ello. O sea, creo que ganas mucho pensando en cómo vas a comunicar algo. O sea, creo que no es muy difícil. O sea, son de esas cosas que se hacen mal más bien por descuido que no porque sea muy difícil. Entonces ya solo tener la cosa de decir, bueno, ¿cómo vamos a contar esto? Y entonces con la idea de la atención es escasísima, os decía antes, es como, ¿cómo hago esto que merezca atención? Y ya te salen naturales cosas como, pues igual mejor que sea breve, o igual mejor que sea sencillo, o a lo mejor estos datos que tengo aquí dicen algo útil para el lector, ¿qué puedo decirles sobre ellos? Que es la gente lo que más le importa es su vida, su barrio, su calle, ¿no? Entonces, ¿qué tengo para decirles sobre eso? Pero con ese atajo de la atención es escasísima, y entonces ¿cómo la gestiono, ¿no? O voy a hacer unos gráficos, voy a hacer unos buenos gráficos, en lugar de hacerlos de manera descuidada, ¿no? Entonces, todo lo contrario a eso, pensar que no, tengo algo valioso, la gente va a quererlo necesariamente, no tal. Entonces, eso te lleva muy lejos. Y luego, la otra idea
o sea, hay muchas cosas que hacer, pero la otra idea es, creo que a veces hay en el periodismo en concreto, ha habido un poco lo que os decía de escribir para tu abuelo, ha habido una falta de confianza en la capacidad del lector. Entonces yo creo que no, el lector lo que no tiene es interés, o no tiene, la atención es lo que es escaso, pero si tienes la atención del lector, no escatimes en complejidad, o sea, toda la que sea necesaria. O sea, no simplifiques pensando que la gente como un desprecio. Porque nadie quiere leer y sentirse que le están tratando como un idiota o te están digiriendo por ti. No, tú quieres saber, si te cuento algo de COVID y es basado en una lógica de que creo que sí que viene una quinta ola o no viene, te tengo que dar mi lógica. Y tú al final llegas con esa sensación muy horizontal de decir, pues no me convence. O sí me convence. O sea, ese es el diálogo que yo quiero con los lectores, ¿no? Es como, pues hoy Kiko, todo es como muy en primera persona y tal, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo. O sea, pero que eso sea normal. Y no te enfades conmigo por no estar de acuerdo. Simplemente, hoy no estás de acuerdo. Entonces, ese es aunque siempre tienes la sensación de que es mi mejor intención. Pues que mi mejor intención a veces te convence y a veces no te convence. Entonces, creo que esas dos cosas te llevan bastante lejos. No sé si hay más tiempo, ahora cerramos, y en todo caso... Sí, yo me quedo, si alguien tiene alguna cosa podemos hablar Porque está claro es que hay que estar ahí y que no tenemos que tener toda la información para actuar y para seguir avanzando, así que abracemos la incertidumbre, ¿no? Y utilicemos los datos para pensar claro. O sea que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.